Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, una tarde de lunes. Es un placer volver a estar en la Biblioteca Castilla-La Mancha, aquí en Toledo, ciudad tan hermosa. Y es un orgullo para RIL Editores poder presentar hoy este libro, La Ronda del Enigma, El defecto nada, de Antonio Castro Cuadra. Bueno, yo voy a decir solo un par de cositas sobre la editorial. RIL Editores tiene su casa madre en Chile. Lleva ya ahí una gran trayectoria como editorial de prestigio, incluso también haciendo coediciones con las universidades más importantes. Tenemos también coediciones con universidades de España, de Estados Unidos, y la sede española comenzó su andadura aquí en España en 2017. Publicamos además todos los géneros literarios, y lo que nos gusta en RIL es apostar por libros como este, libros de calidad, libros en los que se pueda respirar ese amor por la literatura, por el conocimiento, por el saber. Por tanto, repito, es un orgullo para nosotros tener este libro en nuestro catálogo. Estamos muy contentos de estar aquí hoy para que podáis conocerlo. Tenéis ahí también los libros para, si os gusta lo que escuchéis aquí, los podáis adquirir después de la presentación. Sin más, yo creo que os dejo aquí con los presentadores y con Antonio, y bueno, pues vamos a disfrutar seguro muchísimo de todo lo que nos van a contar sobre La Ronda del Enigma. Muchísimas gracias a todos. Mientras me preparaba el desayuno, iba revisando el calendario zaragozano, calendario usado principalmente por campesinos y labradores, como mi padre, y de golpe me golpeó sin contemplaciones el ovillo de circunstancias que se daban cita en un día como hoy, en un lugar como este, a una hora como esta. Es el día de la luna, llena en la constelación de Escorpio alrededor de las 7 de la tarde de hoy. Saldrá para nosotros en torno a las 9:30 y se pondrá a las 6:30 de la mañana. Luna es el segundo nombre de mi hija, y además estamos en el mes de mayo, y en mayo se celebra la fiesta de la ninfa Maya, amante de Zeus y madre de Hermes, el Mercurio latino, el intérprete y mensajero por antonomasia. De ahí la hermenéutica o arte de la interpretación, incluidos los sueños, de la que el libro rebosa. El libro no es otra cosa que interpretación. Inventó con la escritura el dominio persuasivo del habla, la retórica. De hecho, fue capaz de engañar recién nacido al mismo Apolo, el dios de la razón lógica, robándole sus más preciadas vacas. Por la tarde, el mismo día que nació, por la tarde dijo, voy a buscar las vacas de Apolo y le voy a echar... Y efectivamente, se las llevó, le iba él por delante, se hizo unos alpargatillos para que pareciera que iban dando para adelante, las colocó también a las vacas del mismo modo, de manera que cuando Apolo fue allí se volvía loco porque las pisadas iban donde tenía Apolo las vacas, no fuera. Entonces aquello le confundió, y cuando quiso castigar al pobre, al niño, que era un niño, como veis, recién nacido, se encontró con que el niño hablaba mejor que él y le daba una lección. Frente a la lógica, la persuasión, el convencer incluso al Dios más razonable que él no lo ha engañado, ni mucho menos, y al final el Dios termina riéndose y haciéndose el mejor amigo del bambino. En fin, como digo, eso hizo con el Dios, con Apolo. Por otra parte, su madre, Maya, era hija de Atlas, o Atlante, hermano de Prometeo y Epimeteo, que sale a relucir
en la parte media del libro, en el entreacto, en un lugar importante. Para un hispano romano, hoy no puede ser más que un día Fausto. Y Fausto, el brujo, es el protagonista, en 3 versiones distintas, de toda la segunda parte del libro. Este Fausto era experto, sin duda alguna, en el hermetismo de Hermes, las ciencias ocultas o esotéricas con S, compuesto en buena parte de obras atribuidas al propio Hermes. Con estos augurios y con la ayuda de estos 2 grandes hermeneutas, los más grandes al norte del Tajo, los más finos y avisados, Julián y Luis, esta tarde no puede ser más que una tarde de fiesta. Así es que, maestros, os dejo el toro. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Antonio, por tus palabras de recibimiento y bienvenida, que son acogidas como lo que son, palabras de amistad. Voy a presentarles, de hecho, el libro de un amigo. Pues sí, de un amigo, y no solo, porque nuestra amistad entre Antonio y yo lleva más de 40 años, sino porque se trata realmente de un libro que tiene con el lector un tono de amistad, un tono de complicidad, de alguien cercano con quien se comparten ironías, suposiciones, sospechas personales. En definitiva, es un libro de amigo porque es un libro amigo. Un libro que se relaciona amigablemente con el lector. Podría leer muchos párrafos del libro que dejan ver esta complicidad, pero solo voy a leer estas líneas de la página 275 del libro. Allí, después de que el narrador haya leído y analizado el prólogo al lector cristiano contenido en la historia del doctor Johann Fausto, allí se lee lo siguiente, cito: Amigo lector, solo te queda una verdadera decisión si entiendes esta obra. Se refiere a la historia del doctor Fausto. No decidir, creer y decir amén. Fin de la cita. Como puede verse, esta confianza con el lector en la ironía y otras muchas más, incluido ese tono de franqueza manchega que Antonio pone en todas sus cosas, también en las que escribe, deben tenerse bien en cuenta en este libro, que se titula así: La ronda del enigma. Allí, como verán, se da por supuesta la existencia de un movimiento especular entre el escritor y el lector. Y como puede verse en la portada, el vínculo entre ambos, entre el que mira y el mirado, es de una intimidad fascinada, de una amistad que no obstante tiene un extraño abismo de fondo. Porque este libro, y quizá todos los libros, creo yo, es un mecanismo de deseo que pone en marcha un juego de simulacros compartido, claro está. Y aquí en particular quien escribe es a su vez lector de mitos, como han podido observar, de tragedias, de novelas, de poemas, lector de literatura y de filosofía también. ¿Y quién lee? Los lectores, las lectoras de este libro, ustedes, yo, asimismo lo escriben.
lo escribimos. Porque quien lee escribe leyendo, en la medida en que dialoga, debate, rebate, tacha, subraya. En cuanto se identifica o se distancia también de lo que ahí se lee, decidiendo siempre significados, itinerarios de lectura, poniendo siempre algo de más o de menos, porque en definitiva cada cual hace su lectura y con todo ello escribe leyendo. En resumen, este es el libro de un amigo y por consiguiente es un libro ameno, es una escritura fluida que se acerca al lector, que lo trata amablemente de tú, que se mira en él y por eso explica por medio de su lenguaje, de un lenguaje que maneja magistralmente, todo cuanto va diciendo. En consecuencia, yo diría que se lee divinamente, o quizás diabólicamente, no sé, según se mire. Hemos dicho que es un libro de amigo y también que hay un abismo de fondo. Por eso ahora he de añadir que no se equivoquen, se trata de un libro extraño. Extraño, para empezar, en cuanto al tema, el enigma. Y esta palabra es otra manera de nombrar lo extraño. Incluso, podríamos decir, con cierto tono siniestro. Es un libro que no trata sobre este o aquel enigma, sino sobre el enigma como tal. O si prefieren, sobre la imposibilidad de un como tal, implícita en todo enigma. Aquí se escribe sobre lo enigmático del enigma, lo que hace al enigma ser un enigma, y en ese sentido la ronda del enigma trata de figuras y operaciones del enigma, porque en él se escribe una operación que consiste en rondar, en todas las acepciones que ustedes quieran meter y poner en esa palabra. Rondar como girar, dar vueltas, merodear también, pasar como pasa un pasacalles, vigilar o hacer la ronda nocturna, o como incluso invitar a una ronda, como una invitación a los demás, aquí a los lectores, para que tomen algo, para traspasarles algo que no se sabe, pero que sin embargo actúa, pasarles el enigma. Todo ello por medio del deseo fascinado de conocer y en consecuencia habría que pensar también en rondar como galantear, seducir, visitar a quien se ama o a quien se quiere en amistad. Todo ello y más en este libro, en esta ronda del enigma. Pero hemos dicho que es un libro extraño y por extrañar no acepta fácilmente la clasificación. Podría ser una novela filosófica o quizás un libro de filosofía novelado. Se puede entrar en él por muchas partes, saltando y pasando de un corredor a otro como en un laberinto. Por estas razones se hace difícil de catalogar, incluso, yo diría también, para una bibliotecaria experta en catalogación. Esto quizá sea Alicia, la esposa del autor, quien podría apreciarlo mejor que yo. Pero como digo, es difícil. Y es difícil porque el libro no llevaría bien el asiento en un anaquel en el que pusiera filosofía, pero tampoco en otro que pusiera literatura. En ambos estaría extraño, se vería extranjero, en los dos se encontraría fuera de sitio, porque en cierto modo desplaza, subvierte
las nociones canónicas de filosofía y también de literatura. Por eso este libro cabría en el entre. No sé si hay anaqueles para el entre. A lo mejor Alicia daría una buena solución a esto, no lo sé. Es el libro de un amigo, decíamos, y es un libro extraño. Si tuviera yo que subrayar un rasgo importante de este libro, tal vez sería el logro de traer la filosofía con toda la sutileza de su discurso a lo más cercano, a lo cotidiano de nuestro día a día, a lo más familiar de nosotros mismos, tal y como estamos en casa, sin remilgo. Este quizás sea su gran acierto: quitar el revestimiento académico de la filosofía, desalojarla de su pompa técnica para ser manejada, usada, tocada, acariciada, amada, sufrida y, en definitiva, leída por aquellas que nada tienen que ver con esta disciplina académica. Y esto es lo plausible para mí de este texto, porque se trata de bajar la filosofía del alma, donde la había colocado la tradición, al cuerpo, y pensarla cuerpo a cuerpo con el lector. Poner una antigua filosofía en las cosas que nos pasan, que nos rondan, que nos ocupan y nos preocupan, que nos hacen humanos, quizá demasiado humanos. De esta suerte, lo que aquí en este libro se dice tiene que ver con nuestro vivir, con nuestros amores y desamores, con nuestras esperanzas y desesperaciones, con el hastío de los días y con las pasiones dormidas que algunas veces, y sin pedirnos permiso, se despiertan y nos despiertan. Por eso rumia esas preguntas que nos hacemos los días en que, deteniendo un poco el diario trajín, nos rondan pensamientos abismales que nunca dan en confortable solución. Ronda del enigma y enigmas de la existencia. Ahora, si me lo permiten, y para animarles a la lectura, que de eso se trata, quisiera hacer una pequeña reflexión ante ustedes sobre este enigma que nos ronda y que este libro pone en marcha, saca de ronda de alguna manera, para contagiarnos y sentirnos a nuestra vez portadores del enigma o portados por él, quizás. Se suele decir y se suele asociar a la palabra enigma siempre algo que se esconde a la primera mirada, que no se entrega al recién llegado, y solamente después de una larga iniciación o de un golpe de suerte se logra encontrar. Pues bien, siento decepcionar, esto no es precisamente lo que aquí se llama enigma. Y para explicarlo, permítanme dar un rodeo, invitarles a una ronda. Edipo, Narciso, Helena, Paris o Palamedes son figuras de ficción, como lo son Fausto o el Zaratustra de Nietzsche, que son los protagonistas reales de este libro. Todos ellos son personajes salidos de la imaginación, y aquí son leídos también como portadores del enigma, de un enigma que pasa de unos a otros. Por ejemplo, el caso de Edipo: le es venido el enigma de la Esfinge, y él lo pasa a Antígona, y de ellos también a sus lectores, hoy, como lo fue antaño los espectadores de las tragedias de ayer. Por eso, no son simples entes de ficción, sino más bien, atención, operadores que a través de la escritura operan el enigma,
lo pasan, lo transfieren, lo dan paso y con su pasaje contagian el conocimiento. Porque el conocimiento se contagia, sí, se contagia. Pasa de cuerpo a cuerpo, pasa en el cuerpo a cuerpo. Y aquí precisamente es necesario decir que estas figuras que hemos nombrado nombran y movilizan esa condición ficcional de la existencia humana. La tuya, la mía, la de los que están, la de los que estuvieron o la de los que estarán. Ahora bien, esto no quiere decir que, como decía Unamuno, seamos el sueño de Dios, de un Dios como ente realísimo, que fuera de la escena nos sueña, sino que simplemente cada uno, cada una, sueña a los otros, se sueña a sí mismo, pero así se constituye. Siempre ficción, ficción de otro, en todo aquel que dice yo. Y no hay nada ni nadie que pueda zafarse de este juego ficcional. Otro nos da el nombre, otro nos da el lenguaje, nos da la ciencia y nos da también la creencia. Y aún más, todo ello y todo eso que llamamos real está cogido de ese juego, de ese trasiego, de ese arte o de esa técnica que construye lo real en el juego de simulacros y narraciones, en una trama en la que se haya prendido todo cuanto es. Leo las contundentes palabras escritas justo en el centro del libro. Quizás sobre estas palabras pivota su contenido general del libro. Cito: no solo los dioses y los humanos, el universo y los mundos ocurren como emergencias técnicamente dispuestas al margen, otra vez, de la diferencia sujeto-objeto, hacedor-hecho. No hay nada que no sea artefacto, ni siquiera el pensar, el creer de alguien, pues lo son, y hasta el borde de la más ingenua y a veces cruel arrogancia. Fin de la cita. Nada viene de sí, nada se da a sí mismo el ser, ningún ente realísimo, nada es idéntico a sí mismo. Y eso que rompe la identidad, que impide la unidad de lo real, aquí se llama enigma. Por eso, cuanto hay es efecto y defecto de nada. O quizás un efecto defectuoso y desde luego un defecto que nada tiene de falta, nada de equivocación, porque no hay totalidad. Ahora entendemos el subtítulo, el de, entre paréntesis, efecto de nada. Así, por tanto, ese enigma no tiene solución, no está llamado a ninguna completitud y anida en todo cuanto es, no pertenece al orden de la presencia, lo que significa que no puede ser señalado. Eso es el enigma, ni tampoco consignado. Ahí está el enigma, porque es un desajuste que se halla en todo lo que hay y constituye a sí mismo lo que hay. Por eso no puede ser abordado de frente, porque no se presenta, y por eso se necesita un rodeo para hablar de él. Siempre en desvío, siempre una ronda del enigma. Aquí está el necesario recurso a la metáfora, continuo, constante, del mito, porque el enigma no obedece a la unidad ni a la identidad de significado. No puede ser el referente
al que las palabras refieren propiamente. No tiene sentido propio, porque no tiene propiedad el enigma. Siempre en desvío, siempre en ronda, también se halla cuando se habla en las palabras. Se encuentra inserto, dice el autor, en el sinsentido de toda palabra. Fin de la cita. De ahí pues que movilice la interpretación y que ninguna arrogancia pueda jactarse de haberlo solucionado. No hay sentido propio del enigma, pero no por ello deja de convocar la búsqueda, la donación de sentido, y por este motivo abre el juego de las preguntas, de la interrogación, del cuestionamiento, aun sabiendo que no hay respuesta adecuada. Inaugura así la filosofía, pero sin oponerse al mito esta vez, como dicen los libros de bachillerato, sin oponerse al mito, sin oponerse tampoco a la narración, sino contando con el mito y la narración, logos que interroga, logos que no deja de preguntar, insistente, tenaz y animoso, como un enamorado, enamorado del saber que enciende el enigma, porque a nadie le quita el hambre saber que no hay comida. Por eso se pregunta, aún sabiendo que no hay respuesta. Recordemos que el enigma supone a la vez siempre un reto, en ese sentido, una invitación al conocimiento, una invitación que nos coge otra ronda. Sin embargo, atención, este libro no es la narración de la ronda del enigma, sino otra operación del enigma que quiere el contagio, que requiere la invitación, si bien el contagio no es el contagio del enigma, porque todos lo portamos ya desde nuestro nacimiento, sino más bien el contagio lo es de una fascinación por abrirse el enigma, por hacerse cargo de eso que somos y que nos desaloja de la cumplida arrogancia del yo idéntico a sí mismo. Interrupción que impide el saber absoluto, pero no como falta o limitación, sino porque justamente si es saber, no es absoluto. Convoca y convocado por el enigma, allí donde hay una respuesta, se abren mil preguntas. Con ello, el contagio o la invitación a otra ronda que este libro contiene lo es del conocimiento como manera de vivir con el enigma. Un contagio que a través de la escritura, como aquellas figuras del enigma, nos seduce y se transmite, se transfiere en el cuerpo a cuerpo que es leer. Y ahora, ya para terminar, quisiera hacer alguna reflexión ante ustedes sobre qué significa esto de hacerse cargo del enigma. ¿Tiene esto alguna consecuencia en nuestro día a día? Esta es la cuestión. Y bien, permítanme estas palabras finales. Eso también lo explica divinamente o diabólicamente, según se mire, este libro. Les adelanto una consecuencia, nada más que una, y podrían sacarse muchas. El pensamiento del enigma exige la decisión de cada cual en cada momento de su existencia. Sin las coartadas de eso que la filosofía llamó razón universal, sin la fe en las fórmulas acuñadas de las grandes ideas, bien, justicia, verdad, que quisieran borrar el enigma para tener las cosas claras. Porque decidir
es responder. Y no hay respuesta sin responsabilidad. Pero atención, responsabilidad incluso si no se sabe el alcance de nuestra decisión. ¿Fue responsable Edipo de la muerte de su padre? ¿Fue Edipo responsable del incesto con su madre? Él no quería. Sí fue responsable. Y cegarse fue el modo de decir sí, de portar el enigma y de responder de él y con él a través de la errancia de un ciego. Para Edipo no hubo la coartada del yo no sabía. ¿Podríamos decir lo mismo de lo que estamos viviendo hoy? Hoy en nuestro entorno social, político, religioso, económico, judicial, personal. Sinceramente creo que no. El ídolo de hoy es la buena conciencia del creyente. Del creyente en una religión, sí, por supuesto, pero también en una ideología, en un partido político, en la ciencia, en las grandes ideas. Todo eso son coartadas. Coartadas que después de leer este libro, y les animo a ello y a que lo compren, después de leer este libro, entonces, con un poco de ironía y algo de desengaño, al lector simplemente le hará sonreír en complicidad con el amigo, con este amigo que desde dentro del libro espera nuestra sonrisa, sonriendo él mismo, complicidad con nuestro amigo. Muchas gracias. Y ahora me toca a mí, después de esto. La brillantez de este señor es que me hace mutecer. ¿Yo qué quieres que diga ahora? Bueno, buenas tardes. Antes quiero expresar que no estoy de acuerdo con el orden de estas intervenciones porque, en fin, yo cuando era pequeño las corridas de toros comenzaban siempre con el bombero torero, que era el que animaba un poquito la fiesta, y luego venían los grandes espadas. Pero, en fin, yo me siento realmente como un enano a hombros de estos dos gigantes. Y como decía aquel, se hará lo que se pueda. Bueno, vamos a ver. La ronda del enigma. La ronda, como ustedes saben, forma parte de la fiesta de los mayos, celebrados en muchas localidades de La Mancha durante estos días. Uno de los más famosos es el de Pedro Muñoz. Estos ritos, como saben, también son de origen precristiano y están asociados al nacimiento de la primavera. Ahora, aquí, en este alcázar, en este precioso día de mayo, celebramos otro nacimiento. El nacimiento de un libro inclasificable, cuyo autor también es difícil de clasificar, que además es manchego y un gran rondador, sí. Aunque no ronde a las mozas del pueblo, sino a las musas de la filosofía. En fin, hablar de Antonio Castro es hablar de una gran pasión, la pasión del conocimiento. Se ha dicho que en cada parte está el todo, que en cada partícula de la roca está la montaña. Pues bien, en cada página, en cada párrafo, en cada línea de este libro está Antonio, todo él, sin fragmentar. Cuando yo le pregunté hace tiempo ya a otro genio, a otro Antonio, aquel herrero y barquero como Caronte, que se llamaba Antonio Balmaseda y al que yo tuve el placer de tratar, cuando yo le pregunté que de qué partido era, me dijo: ni partido ni quebrado, ¿se es o no se es? Pues bien, también nuestro Antonio es un hombre
que no se anda con medias tintas. Antonio es, por encima de cualquier otro atributo, lo decía antes, una pasión. Un hombre pasión. En pocas palabras, un hombre, o sea, un filósofo de la cabeza a los pies. Un filósofo que ha hecho de la aventura del pensamiento su modo de vida, su forma de estar en el mundo. Y si Balmaseda esculpe el hierro en la forja, nuestro Antonio, como artista del Renacimiento que es, con esa plasticidad de su verbo poderoso y gracias al poder de su fértil imaginación, es capaz de esculpir y dar forma a los pensamientos más abismales. Para mí, Antonio es un artista y un mago del lenguaje, como Gorgias, otro de los invitados, de los personajes invitados en este libro. En una palabra, un filósofo. Pero filósofo en el sentido originario de la palabra filósofo. No es un sofos, no es alguien que posea, que disfrute de la posesión de la verdad o del saber. El filósofo es un amante, alguien poseído por el impulso erótico, por el deseo de saber aquello que reconoce no tener. La verdad que reconoce no tener. El filósofo es un hijo de Eros, una de las imágenes favoritas de Antonio. Un enamorado que siempre anda de ronda, cortejando a ese enigma que se le escapa cuando parece a punto de poseerlo, como Dafne cuando se va del último momento del abrazo amoroso de Apolo. Yo personalmente no he conocido a nadie, de verdad, son muchos años ya, pero no he conocido a nadie con ese compromiso vital con el pensamiento. ¿Cuál es el origen de esta pasión por la filosofía? Lo recordaba Aristóteles y antes que él su maestro Platón. El origen del filosofar es el asombro, la admiración, esa capacidad para quedarnos estupefactos, para maravillarnos ante ese enigma que nos envuelve y del que formamos parte. Todos los que conocemos a Antonio sabemos que tiene mucho todavía de ese niño que no se ha acostumbrado al mundo y para el que cada cosa plantea un interrogante, una especie de adivinanza que nunca es inofensiva, como la que le plantea la Esfinge a Edipo. Aclaremos que para Antonio esta admiración, en la que hemos reconocido la fuente del filosofar, no tiene su origen en el sujeto que se asombra, subrayo, y entre guiones, sujeto que se asombra, sino en el mundo, es decir, en aquello que me asombra, que no puede ser reducido a ninguna de nuestras representaciones. El sujeto, el yo, siempre es subsidiario en la pasión filosófica antoniana. El subjetivismo, el solipsismo, ese solipsismo moderno, provoca aburrimiento y hastío. Recuerda alguna de esas formas ensimismadas del arte contemporáneo. Me atrevo a decir que a Antonio no le interesa el arte por el arte, o el arte que solo habla del arte, igual que no le interesa una filosofía que solo hable de la filosofía. Por eso su pensamiento no es un pensamiento de académicos y especialistas. Se acerca más al mito y a su fondo inagotable de ecos y resonancias que esos conceptos abstractos a los que nos tiene acostumbrado la filosofía académica. La cita de Aristóteles con la que se encabeza estas páginas no puede ser más pertinente. Dice: el amante del mito, filomitos, es también amante del saber, filósofos, pues el mito, cito sus palabras, se compone de cosas asombrosas. Creo que puedo añadir, después de muchos años de amistad, que a Antonio le preocupa eso que se ha llamado la otredad, esa alteridad extraña y misteriosa en cuanto vivencia constitutiva del hombre, que abarca desde el juego infantil al encuentro erótico y a la experiencia filosófica. Incluso cuando uno se mira en el espejo, no se encuentra con una reafirmación de sí mismo de acuerdo con el principio de identidad, no, sino con alguien de alguna manera extraño para uno mismo. Ese otro
que me está mirando con mis propios ojos. Este texto tiene mucho de especular, de espejo, de especular y de provocador, pues nos propone desprendernos del yo que somos o que queremos ser para abrirnos hacia el otro que también somos y que siempre se nos escapa. El mito de Narciso, con el que se inicia este libro inagotable, encarna el enigma del doble de uno mismo. El lector que se atreva a hacer una incursión en este texto verá cómo Edipo, el portador de su cojera y de su ceguera, es también el portador de este enigma, al igual que otros de los invitados a este banquete filosófico, Fausto, versión moderna nihilista de Edipo. Enigma es la palabra. Enigma es siempre, leo sus palabras, la cuestión pendiente que abre cada vez y en cada caso otra cuestión. De ahí que la filosofía, que es un estar en camino, pues en ella las preguntas son siempre más importantes que las respuestas, esté vinculada desde siempre al enigma. Andar este camino es también desandar los caminos trillados, con la esperanza tal vez de recuperar esa mirada anterior, como la llama Octavio Paz, esa mirada anterior a la oposición falso o verdadero, real o ilusorio, bueno o malo. Y así regresar a ese poder que todavía brilla en los ojos de los niños y de los chamanes, esa visión unitaria del mundo que une al que mira con aquello que mira, hasta contemplar la otredad, como decía Teresa de Jesús, entre los cacharros de la cocina. En el centro de nuestra realidad inmediata centellea la revelación del otro. ¿Qué revelación? Pero podemos preguntar. Pero ¿hay todavía algo que decir? Quien lea este libro comprenderá por qué hacen falta más de 500 páginas para descubrir que no hay nada que decir. No hay nada que decir porque todo es alusión, signo, seña secreta. Como escribe de nuevo Octavio Paz, en el prólogo de uno de los libros de cabecera de Antonio, La sensibilidad de Don Juan, de Carlos Castaneda, como escribe, cito, estamos en una de las esquinas del cuarto de los ecos. Todo nos hace signos y todo se calla y se oculta. Rondar el enigma es seguir el rastro de estos ecos. Precisamente una de las páginas, para mí, más bellas del libro está dedicada a Eco, la ninfa castigada por Hera a pronunciar únicamente la última parte de lo que otros decían. La desgraciada ninfa que se enamoró perdidamente de la belleza del inalcanzable Narciso. Por eso mismo, porque es huella, presagio, eco fugitivo, el enigma no encuentra nunca acomodo ni respuesta en definición alguna. ¿Cómo se puede definir ese enigma que surge, como decía Nietzsche en un poema, en el mismo momento en que el rayo de luz sale al encuentro del recién nacido? De ahí que el decir de este libro, su particular estilo, solo pueda ser paradójico y asistemático. Un decir que es a la vez uno y el otro. Una revelación que al mismo tiempo es una ocultación. Y ello sin perder de vista que lo dicho es también y siempre, dice Antonio, literatura. Afecto y efecto de las letras. La escritura de Antonio, su decir propio, es tal que hace saltar las barreras entre mito y filosofía, imagen y concepto, razón y pasión. Porque el que habla del enigma habla de un umbral que da paso a otro umbral. Que nadie espere mucha luz en la lectura de este libro. La mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. La obra de Antonio, como todas las grandes obras, se mueve en la región umbrátil,
pues preserva siempre el misterio. Alguna vez le oí decir que el reconocimiento de la propia ignorancia, aquel famoso solo sé que no sé nada de Sócrates, no se encuentra solo al principio de la búsqueda o la investigación, sino también y sobre todo al final de la misma. Es decir, que conocer es profundizar en nuestra propia ignorancia, con lo cual se adquiere una lucidez que no es del género de la apropiación de ninguna verdad, sino que tiene que ver más con la revelación del oráculo, el cual, como el oráculo de Delfos, siempre habla en enigmas. Que nadie busque respuestas confortadoras en este texto, o algo parecido a un manual de autoayuda. Lamentablemente, muchos de los libros de filosofía, entre comillas, que hoy se publican, se han convertido en eso, libros de autoayuda. En esta época en la que todos consumimos de un modo u otro tranquilizantes, narcóticos, analgésicos, el libro de Antonio también entraña riesgos para el lector. Pues no consuela, sino que inquieta. No tranquiliza, sino que excita. Pues nos obliga a cuestionarnos nuestras cómodas y arraigadas certezas, a dudar hasta del mismo suelo que pisamos. Antonio es, como Nietzsche, un cantor de alturas y de abismos. Nos sitúa en ese espacio en desequilibrio en el que lo bello y lo espantoso se rozan. Es por ello que en estos tiempos en los que el poder y la opacidad de las nuevas tecnologías nos ha reducido prácticamente pues a la insignificancia, el pensamiento de Antonio Castro nos ofrece una nueva y extraña sabiduría, esa que nace de la toma de conciencia del enigma hasta conseguir que nos sintamos parte necesaria de él. En este libro se desenmascaran algunos mitos con los que se ha pretendido disfrazar el enigma, neutralizándolos o haciéndolo inofensivo. Frente a aquellos que creen haber resuelto el enigma en el antes, es el mito del origen histórico religioso, o en el después, es el mito del progreso, la escritura de Antonio Castro se desarrolla como la de un funambulista, haciendo equilibrios en la cuerda floja. Yo les animo a perderse en estas páginas. No digo que resulte fácil, pero les aseguro que no dejará indiferente a aquel que se atreva a internarse en este bosque, en el cual, como en todos los laberintos, es muy fácil entrar, pero muy difícil salir. Pero que no cunda la alarma. Como el autor está tocado por el poder de Eros, nunca nos va a dejar a solas con el árido concepto. Pues enseguida va a venir en su auxilio una imagen sensual, una imagen concreta, una imagen sensible, aderezado muy a menudo con el humor y con algún dicho manchego. Sabemos que pensar es también, de un modo primordial, imaginar. El propio Aristóteles nos recuerda que no podemos pensar una cosa sin contemplar a la vez y necesariamente alguna imagen. Este libro nace en parte de la fascinación de un grupo de figuras o de imágenes escogidas que, cual hilo de Ariadna, habrá de acompañarnos por los laberintos imaginarios de este artista del pensamiento que es Antonio Castro. Estas imágenes tienen algo en común, un parentesco del que solo podemos hablar empleando una categoría oscura: el monstruo, lo monstruoso. El camino que conduce hacia el monstruo pasa necesariamente por lo imaginario,
que introduce una cuña en la monolítica identidad de lo dado y, al hacerlo, abre huecos o discontinuidades, cuestionando nuestros órdenes, ese orden que convencionalmente llamamos normalidad. La imaginación redescubre el espectáculo de lo real por el lado de su esencial heterogeneidad, por la grotesca dimensión de su radical extrañeza y alteridad. Por ello no es posible encontrar arquetipos en estos monstruos. Aquellos no son sino modos, los arquetipos, de establecer el orden, formas de restituir la imagen estable, racional del mundo. Puede decirse que los monstruos que surgen de este libro, la Esfinge es solo uno de esos monstruos, más allá de la frívola ligereza o el mero capricho, plantean un acertijo, una especie de desconcertante sofisma que nos pone en relación con lo desconocido. Al monstruo, ya sea fantástico o natural, nunca se lo espera. Implica una desviación o relación polémica respecto a la norma. Problematiza la realidad asentada, tornándola insegura. Representa, por ese carácter agonal propio del juego, una porfía enigmática con las formas habituales de la percepción y del juicio. Prepara otra visión o descripción de la realidad, generando una multiplicidad de significados. En cierto sentido, puede afirmarse de estos monstruos lo que Octavio Paz dice de ciertos prodigios que se le aparecen a un aprendiz de mago, que no son, cito, no son ni reales ni ilusorios, son medios para destruir la realidad que vemos. Una y otra vez el humor se desliza insidiosamente en los prodigios, como si la iniciación fuese una tomadura de pelo. En otras palabras, el neófito debe dudar tanto de la realidad cotidiana, negada por los prodigios, como de la realidad de los prodigios, negada por el humor. Y acabo ya. La escritura de Antonio Castro tiene, por todo lo dicho, poco de académica y sistemática. No solo transmite ideas, transmite emociones. Como la acción de la magia, por la que nuestro filósofo siempre se ha sentido atraído, su lectura produce un efecto, que no es tanto una comprensión intelectual cuanto un afecto. Realmente, algunas páginas son brillantes, son como esas llamas o cerillas, esto es de Nietzsche también, que convierten en luz todo lo que tocan, aunque no hay que olvidar que toda luz proyecta siempre una sombra. En definitiva, os animo a que leáis La Ronda del Enigma, sobre todo por la forma en que el autor seduce y atrapa la atención en todo momento. La atención de un texto que puede leerse de muchas maneras. Julián tiene una manera, sin duda, y yo tengo otra, pero porque el texto es tan potente que lo permite. La dificultad de este libro no depende, por tanto, de que su significado sea inaccesible, sino de que es múltiple. El lenguaje con el que está escrito no es un lenguaje que se usa y que, al usarse, se gasta hasta acabar en el cubo de la basura. No. Antes bien, tiene la capacidad de reproducirse y de volverse otro, como todos los grandes textos. Esta, al menos, ha sido mi experiencia como lector de un libro que se puede leer muchas veces y siempre parece distinto. Muchas gracias. Bueno, como del libro ya se ha hablado lo suficiente, yo voy a dar una larga cambiar y voy a mandar el toro a otro lugar.
alejarme ni un milímetro del libro, voy a situar el propio libro en otra perspectiva, que es una perspectiva fundamentalmente imaginaria, de imágenes, como vamos a ver. Bien, en primer lugar, quiero elogiar las tantas veces ingrata, mal pagada, desconocida y despreciada labor de los traductores. Si la palabra filósofo significa, al menos en mi caso, aficionado al saber, debo reconocer que son ellos y ellas los que nos permiten cultivar nuestra afición, las que se echan a la espalda cada día el casi insoportable peso de las palabras. En segundo lugar, para mi gusto y placer, una de las cosas que hay que destacar en el libro es su portada. Cosa que da pie a otro elogio, el del artista que la ha diseñado. La mitad superior de ella recoge un giro posible de la obra Narciso, que está en Roma y se atribuye a Michelangelo Merisi da Caravaggio, que, como sabemos, vive entre 1571 y 1610. Caravaggio sitúa la cabeza de Narciso, este es el cuadro de Caravaggio, sitúa la cabeza de Narciso a la izquierda del espectador y ha girado la posición del cuerpo hacia adentro, añadiendo el espacio y la profundidad necesarias para que el acontecimiento representado adquiera el color, la viveza y el secreto ausentes por completo en el grabado en el que se inspira. Se inspira en el grabado de un manierista que 40 años antes había hecho precisamente un grabado. La noche que envuelve la escena y su reflejo en el agua tranquila parecen casi indistinguibles a la luz que viene de los ojos del espectador y de su entorno, pero se conserva el efecto espejo que permite percibir y comprender que lo visto es aquí y a la par quien lo ve, en ese instante comprendido entre la doble mirada y el doble enamoramiento que llevan al supuesto desenlace fatal. Al desplazamiento o giro horizontal de la figura de Narciso, el autor de la portada añade otro, que en relación con nuestro libro resulta decisivo. Si se gira la pintura 90 grados a la derecha, desaparece la jerarquía que ordena, en el doble sentido de imponer un orden y de seguir una orden: el grabado y la pintura de Caravaggio. La jerarquía que se funda en la diferencia arriba-abajo, superior-inferior, modelo-copia, figura-reflejo. Dando lugar a otra lectura posible, pero contraria de lo mismo. En efecto, quien ve y quien es visto, de golpe se sitúan a la misma altura y se enfrentan de manera semejante como la negrura del agua se iguala con la negrura del fondo sobre el que destaca la imagen de Narciso, incrementando la pregnancia, la cualidad de las formas visuales, aquello que separa a Narciso y a su doble, la negrura hecha agua gracias a suaves, insignificantes pinceladas blanquecinas, es también la que los une. Ese pequeño giro se transforma en pintura en el resumen mínimo del libro. ¿Qué traen a la luz? ¿Qué nos atrae hacia esos fondos de negrura tan comunes en las obras de Caravaggio, capaces de hacer destacar hasta la maravilla el brillo y el color de las figuras que parecen salir de ellos? El efecto nada, la posibilidad tal vez de que en el fondo sobre el que brilla lo que hay, el ser, haya nada,
El fondo irrepresentable, pero representado como fondo en negro, podría ser el lugar otro donde la ronda del enigma se cierne con ese llover tan suyo, suave y menudo. Tercero, a lo ancho y largo de la exposición de mis amigos Julián y Luis, hemos contemplado como fondo visual parte de la colección de esfinges griegas que uno puede percibir y disfrutar cuando visita el Museo Británico. Van, en nuestro caso, desde el siglo XIII a.C. hasta el siglo XI o XII de la era común. En el interior de la tradición grecorromana, hablar de enigma implica en buena parte hablar de una figura, la esfinge, la hija de Equidna y Tifón, que era la reina del Olimpo, ha enviado al monte Ficho, en la periferia de Tebas, para castigar el crimen de un ya maduro Layo, raptor y violador del muy joven Crisipo, que acabará suicidándose. La televisión cada día. Un crimen que terminan pagando antes que Layo y su familia, los tebanos, supuestamente salvados después por su hijo Edipo, el hijo de Layo. Pero, ¿qué me evoca esta tarde esa figura, la de la esfinge? Al hablar de figura me refiero a algo, a alguien también, que no es ni concepto ni imagen, pero puede aparecer como una cosa u otra e incluso como mezcla explosiva de ambas, y que en la sombra de Dédalo, el toque de Venus, caractericé así. El proceso por el que la figura se produce reserva un fondo impenetrable y cambiante que ninguna exposición o explicación puede sondar y traer a la superficie como lo más cierto de ella, lo indudable, pues llega desde la distancia invisible que une un eslabón a otro en una tensa cadena. ¿Cómo se nos muestra aquí ahora en esas fotos tal figura? Atención a la figura, ¿eh? En primer lugar, no se refieren a la esfinge egipcia, la poderosa leona con rostro de mujer que desempeña, como la griega, la función de guardiana de la muerte, de la tumba y de los muertos. En segundo lugar, las imágenes griegas de la esfinge nos muestran las estampas de una especie de quimera, de mezcla imposible, sagrada, de leona, tronco y extremidades, fuerza, mujer, cabeza y busto con pechos prominentes, inteligencia e inquietante atractivo. Fijaos en esta figura concretamente, en los maravillosos moños que tienen las dos esfinges y en la belleza, sobre todo para mí, de la esfinge de la izquierda. Y aquí se plantea un problema. ¿Cómo se las arregla una esfinge para hacerse ese moño? Sigo. Hemos dicho mujer y nos queda todavía otra cosa. Y en algunos casos serpiente. La cola suele ser una serpiente. En suma, exponen la figura de lo escurridizo, multiplicado, despierto y escapista, que sabe ocultarse, volar, preguntar y atacar sin pedir permiso al logos, a la razón, a aquello que los humanos, ellos sobre todo, han considerado inteligente y por tanto política y religiosamente correcto. En el libro se alude a dos señalados finales de la esfinge. En el primero, ella se suicida arrojándose al abismo. En el segundo, cae atravesada por su lanza a los pies de Edipo. Pero hay un tercero, final sin final, que tal vez no figura en libro alguno. Es escapar volando mientras sonríe, gruñendo como una graja ante las narices y los ojos del engreído adivino y salvador de Tebas. En este sentido, la esfinge se muestra ante humanos y humanas como otra figura del enigma en acción.
el que refleja su ambigua sonrisa. Atención a todas las que han ido pasando por ahí, la sonrisa del enigma, incluidas las propias egipcias, que se parecen mucho a la sonrisa de la Gioconda. Siniestra, bella e implacable, algo que un macho alfa y humano quizás querría y podría matar o esclavizar, pero no hacer suya o enamorar. La figura de lo que no se deja atrapar ni capturar por quien cree poder y dominar. La figura en la cual cualquier empoderamiento arrogante tendrá que fracasar. La figura, por tanto, y también de muchos hombres raros y enigmáticos, como ellas. Cuarto. Ahí tenéis la portada de la edición española de la historia del doctor Johann Faust, que recoge uno de esos momentos en que Fausto habla con el espíritu que le ha caído en suerte tras el conjuro efectuado para convocar al demonio. Al comienzo del capítulo 2 se nos dice: durante un tiempo se aplicó a poner en práctica diversas fórmulas mágicas, figuras, caracteres y conjuros para que se le apareciera el diablo. Y una noche, en una encrucijada de dicho bosque, trazó con una vara varios círculos concéntricos y luego en la parte superior otros 2 secantes al círculo más grande. Y allí invocó al diablo entre las 9 y las 10 de la noche. Quieto, parado. En la imagen siguiente se nos muestra otra portada, la del magnífico Libro de los Brujos de Idries Shah, una colección de fragmentos selectos recogidos de los libros más preciados y buscados por los brujos y brujas tardomedievales, renacentistas y modernos, como la Clave de Salomón, el Grimorium Verum o verdadero libro de los conjuros, los secretos de Alberto Magno y otros semejantes. La parte baja de la portada figura un medallón milagroso, un talismán, que vuelve a salir en la página 69. En él figuran 2 círculos concéntricos próximos entre sí, envolviendo en su interior una estrella de 8 puntos con diversos caracteres o símbolos que aluden, como dice en la línea superior, al Salmo 105, versículos 32 y 33, que se refiere a las plagas de Egipto. Y dice: les dio granizo en vez de lluvia y llamas de fuego sobre la tierra, y abatió sus viñas y sus higueras, destrozando los árboles de su territorio. Se trata, pues, de un talismán con doble función: la de protegerse de granizos y sequías y la de provocarlos. En esta serie casual de defectos en el acontecer de las cosas, uno me toca muy de cerca. Hay en Almagro una casa cuya construcción se puede fechar entre finales del siglo XV y comienzos del XVI, que nos saluda al cruzar el umbral con el empedrado que veis en la imagen, y tanto se parece a la vista en el Libro de los Brujos. El mismo círculo, la misma estrella de 8 puntos. Bien, el arco de la vida de Fausto, del Fausto real, parece que hay un Fausto detrás de la historia de Fausto, se suele situar entre los años 1480 y 1540, de modo que si éste hubiera habitado en el campo de Calatrava, esta podría haber sido su casa. Añadiré además que la casa está en una parte del pueblo habitada por bastantes judíos, y luego conversos y confesos, pero no los más ricos y prósperos, que habitaban más bien en el centro, en torno a la plaza, en los barrios nobles. Como suele ser costumbre en el lugar, cuando uno cruza el umbral de la puerta, no pasa al patio, se encuentra con los muros del portal, como en el atrio romano, que tiene que recorrer a izquierda o derecha hasta dar con el patio,
como aquí. Donde entrar equivale, ahí están las tres figuras, el patio, donde entrar, donde entrar equivale a pisar ese talismán de piedras y llegar hasta la galería que nos abre al patio, donde, como no, hay una higuera. A mi modo de ver, este talismán trazado con cantos puede ser leído así: sé bienvenido y bendecido, si vienes en son de paz y con la verdad por delante, pero sé maldito y aborrecido si lo haces con engaño y malas intenciones. En la múltiple lectura dedicada a la enigmática figura del brujo Fausto y del hombre moderno, Fausto sale a relucir en una ciudad italiana situada al sureste de Roma, patria chica del gran músico que llega a su nombre, Palestrina, la praeneste romana y lugar elegido por Thomas Mann para situar con singular acierto el pacto entre el diablo y el brujo músico, Adrien Lecouvreur. Lo imaginara o no, este lugar era el lugar que había albergado el incomparable santuario de la fortuna primigenia, el máximo complejo de arquitectura tardorrepublicana de la Italia antigua, cuya datación suele situarse en los últimos decenios del siglo II a.C. Los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial destruyeron el barrio medieval que se arracimaba en el lado sur de la colina que domina la ciudad, pero permitieron que los restos del santuario, cuyas imágenes estamos viendo, salieran a la luz. Este inmenso complejo puede ser leído como figura del lugar que revela, o mejor, desvela, la tierra como mundo o el mundo como tierra, es decir, como divina fortuna o suerte de ser. Y ahí está el antro de las suertes o espacio en el que tentar a la divina fortuna hecha diosa. Este es el cartelito que fuera. Antro delle sorti, que tenía y sigue teniendo un mosaico fantástico que lo tienen ahora en el museo. Este conjunto señala el lugar donde naturaleza y artificio se conjugan. Deja que el mundo muestre su singular estar ahí, que aparece al tiempo como ingeniosa e ingenieril obra de arte, capaz de organizar técnicamente la perspectiva. Está clarísimo en esa imagen. El múltiple punto focal que dirige el ojo humano hacia un mundo que se muestra nuevo a cada instante mientras se va desplazando quien le dirige la mirada. Y así lo refleja y se refleja como Narciso en y con cada movimiento de su pupila, para descubrir quizás digo, ahí tenéis en la figura siguiente la cávea en la que termina todo el conjunto, que se conserva. Veis ahí que aparte de Alicia hay una base de una columna, de las columnas que formaban en la primera figura que ha salido, ese arquito, y terminando en el templo de Fortuna, que era un templo redondo y estaba al final de la cávea. Bien, ahí tenéis la cávea de un teatro, y eso es de lo poco que queda original Bien, vamos a ver. La cávea o graderío original abierto en dos direcciones: a lo más alto, donde estaba el templo redondo de Fortuna, y abajo, donde debería estar la escena. No hay ninguna escena. Lo que hay como escena es el mundo. Sí, para descubrir que ver no es otra cosa que ser visto por el mundo, que al habitarte, te habita.
El mundo me es, me ve lo que veo, y me regocijo y enamoro. Y termino. En la segunda quincena del agosto del año pasado, Alicia y Uno, con nuestro Fiat Panda híbrido, realizamos un viaje a Italia para visitar la Umbría, y allí nos encontramos, entre otras cosas asombrosas, con la ciudad de Foligno, y dentro de ella, y por mi parte, con un artista italiano de quien no tenía la más mínima noticia, Gino de Dominicis, nacido en Ancona en el 1947 y muerto en Roma en 1988, y con una de sus obras, el macroántropo llamado Calamita Cósmica. Calamita es la palabra italiana para decir imán, el imán cósmico, que parece haber hallado finalmente, porque ha estado en Venecia, en Grenoble, en la primera vez en el año 87, en Roma, en Florencia y en otros muchos sitios, dando vueltas para acá y para allá, y al final ha terminado en Foligno, en la iglesia barroca y ovalada de la Santísima Trinità in Annunziata, secularizada y severamente restaurada. La figura tiene una longitud de 24 metros y la asta cilíndrica del pie, acabada en punta y dorada, tiene una longitud de 9. Según mi entender, esta obra opera en imagen y con precisión quirúrgica un desmonte o deconstrucción irónico-cínica del viejo antropocentrismo siempre nuevo, que se mira no en el espejo del mundo, y volvemos a Narciso, sino en el agujero de su ombligo. Al no conocerla, ni siquiera en imagen, me vino a la memoria, en cuanto la vi, aquello que se solía decir de la gente de mi pueblo: buena jaula, pero malos pájaros. Lo más evidente de casi todo lo que aparece, el esqueleto humano, era otra cosa. No se levanta erecto, sino que está tendido como una ballena varada y tostada por el sol hasta quedar en los huesos desnudos, blancos y relucientes, como si se tratara de una extraña obra de arte forjada por el tiempo, o sea, por nadie, y en consecuencia sin historia. Pero hay más. En cuanto acertamos, ¿es eso? Por cierto, eran moteros, y es uno de los lugares más populares de Foligno. Van a verlo todo Cristo. Y había, en ese momento, vimos fuera de la iglesia 70 motos allí, motancos graciosas grandotas, y cuando entramos dentro, estáis admirándose, ahí están los moteros. Bien, hemos dicho que llegamos a la última imagen y al final de este rollo que nos estamos viendo, y tenemos esa imagen. A ver, mozo recio, ¿dónde estás? Aquí está. Pero hay más. En cuanto acertamos a poner los ojos en su cabeza, nos encontramos con esa nariz picuda o pico narizudo y esa otra enigmática sonrisa que da que pensar tanto como la esfinge. ¿Ha encontrado el enigma su figura contemporánea? Y colorín colorado, este cuento se ha